Temperatura en San Rafael a esta hora de 25 grados 8 décimas, la humedad del 33%, viento del sudeste a 11 kilómetros en la hora y cielo algo nublado. Bueno, decíamos que vamos a seguir hablando de lo que tiene que ver con nuestro arbolado. Y ha surgido en los últimos tiempos el tema de una planta de la que se viene hablando y hay gente que también se viene ocupando, que tiene que ver con una nueva especie que se está tratando de imponer aquí en nuestra región, y es el kiri. El árbol se llama kiri. Nosotros hemos invitado ahora a Juan Pablo Martín, que están trabajando en el desarrollo de este tipo de especies. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, en principio, consultarte por esta especie, de la que se viene hablando bastante en los últimos tiempos, a partir inclusive de un desarrollo que se está haciendo con bastante fuerza en la provincia de San Luis, ¿no? Exactamente. Sí, el kiri es una planta que se ha dado a conocer acá en lo que es la región y en el país en general hace muy poco. Pero tiene muchos años de antigüedad, es originaria de China. Allí hace muchos años que existe y que es utilizada. También hay muchos ejemplares de ellos en Japón. Tiene bastante importancia en Japón, ya que el instrumento nacional de Japón está fabricado con madera de kiri. Y después hay mucha difusión de este árbol también en lo que es Europa, Norteamérica. En Colombia hay plantaciones y acá en la Argentina tenemos plantaciones de kiri con fines maderales en Misiones. Comentame fundamentalmente sobre las características que tiene esta planta. Y las características más importantes que tiene el kiri es, primero, que consume 10 veces más dióxido de carbono que cualquier otro árbol, por lo tanto produce más oxígeno. Esto es, digamos, muy útil para la contaminación ambiental, todos los gases de efecto invernadero. El dióxido de carbono sería una gran ayuda, digamos, tener pulmones de kiri. Sí, sí. Por otro lado, la velocidad de crecimiento que tiene esta planta, pudiendo llegar a 2 centímetros por día cuando es una planta adulta, es la velocidad de crecimiento más rápida en el reino vegetal, si la comparamos con cualquier otro árbol. Además se adapta a cualquier suelo, puede estar en suelos que no son fértiles, y a su vez cuando la hoja cae, porque en invierno la hoja caduca, tiene mucho contenido de nitrógeno y fortalece el suelo, pudiendo ser útil para después otro tipo de cultivos. Es muy llamativo el tamaño que tiene la hoja de este árbol, ¿no? El tamaño de la hoja es bastante llamativo. No sé si hay otro árbol que tenga una hoja de ese tamaño. No, es bastante grande porque puede llegar a 60 centímetros de ancho. Nosotros tenemos ejemplares de 1 año y medio y hay algunas hojas que tienen esas dimensiones. ¿Puede tener algún uso ese tipo de, digamos, de hoja? La hoja es también bastante usada para alimentar el ganado, por el alto contenido de calorías y de nutrientes. Es uno de los fines que tiene también esta parte, digamos, de la planta. Claro. Ustedes están trabajando, ¿no? ¿Tienen un vivero para esto? Exactamente. Nosotros en el año 2016, en julio de ese año, iniciamos con la siembra, o sea, hicimos a partir de semilla, germinación de kiri, obtuvimos unos 400 ejemplares, de ahí seguimos investigando, trabajando, cuidándolos. Claro. Ahora tenemos, bueno, esos 400 ejemplares que ya como estamos en época de venta. Ya tienen entonces más de un año. Más de un año, exactamente. ¿Y qué altura tienen, por ejemplo? Y estas plantas tienen entre 1 metro y 1,80 m. Se han desarrollado bastante rápido, considerando que este crecimiento... ¿En un año? Sí, básicamente en meses, porque al caducar la hoja queda básicamente lo que es el tronco en los primeros años, y todo este crecimiento de 1,5 m, 1,60 m ha sido desde agosto hasta esta época. ¿Es una planta que demanda por allí más riego que otras? ¿Cómo es la parte de hidratación? Por ejemplo, teniendo en cuenta que aquí nosotros tenemos, por un lado, una zona árida, y en un contexto de crisis hídrica, o sea, los árboles no tienen suficiente riego ya. Tal cual. No, en realidad el cuidado que se le debe dar es en el primer año, segundo año básicamente, cuando la planta es chica. Ahí sí requiere de mucha agua,
pero una vez que ya alcanzó los 2 metros de altura, que se puede pasar a campo, también se puede pasar antes, con el riego de una vez por semana, o si fuese por las acequias para el arbolado público, constante en el sentido de cada 15 días o una vez por mes, ya no habría problema. Obviamente, o sea, la planta al tener más agua más rápido va a crecer. Seguro. Por sus características propias, pero nosotros lo hemos comprobado que tenemos algunas plantaciones en algunos distritos y hay plantas que se riegan una vez a la semana, otras cada 15 días y las plantas están igual. Nosotros charlábamos recién fuera de micrófono de esto precisamente, de la diferencia en el desarrollo por ahí en zonas más húmedas, ¿no? Porque Kiri hay también, por ejemplo, me mencionabas plantaciones importantes en la zona de Misiones, donde inclusive se está trabajando ya la madera. Y el crecimiento es mucho más rápido. Claro, el crecimiento de los 2 centímetros por día es para una zona cálida. Lo normal en este tipo de zonas es aproximadamente 3 metros en el primer año. La diferencia con acá San Rafael o cualquier zona árida es que no va a llegar a esos 3 metros, pero puede llegar a 1,5 metros o 2 metros. Y la diferencia importante es en las características de la madera. Nosotros nos contactamos con un productor en Misiones y habían vendido hace varios años plantas a Tunuyán, si no me equivoco, y habían comparado las características de la madera, siendo acá en Mendoza, al crecer un poco más lento, más densa y de mejores características mecánicas que lo que se daba en Misiones. ¿Qué tipo de madera tiene el Kiri? La madera es bastante liviana, como si fuese la madera balsa, y las características mecánicas son como el álamo. Uno si la ve más o menos una madera porosa, blanda, entonces. Madera blanda, tal cual. Muy útil para lo que son láminas, amoblado, el tema de instrumentos musicales. O sea que se podría, con todas estas, por allí, ventajas, en algún momento pensar en forestar, digamos, de la misma manera que se trabaja con las plantaciones de álamo, para su uso en madera, trabajar el Kiri. Tal cual. Sí, actualmente nos han consultado en Montecomán. Hay un proyecto también, plantar Kiri, no me acuerdo si eran aproximadamente unas 10 hectáreas, que puede ser también para proyecto de madera o directamente con fines ornamentales, porque tiene características tan bonitas que también puede ser para desarrollo turístico. Como tenemos acá el laberinto de Borges, hacer algo similar con la gran cantidad de sombra que aporta este árbol, se podría aportar bastante a lo que es el... ¿Y es una planta que se adaptaría, por ejemplo, al ámbito urbano aquí en San Rafael, teniendo en cuenta, bueno, que de acuerdo a relevamientos que se han hecho recientemente, hay gran parte del arbolado público en San Rafael que ya, digamos, ha cumplido su vida útil? Se habla de entre 70.000 y 80.000 plantas que deberían recambiarse en San Rafael, porque ya son árboles de mucha edad, algunos inclusive que están poniendo en riesgo digamos, casas y por supuesto personas también porque ya bueno, están secos y ponen en peligro a partir de inclemencias climáticas a la gente también. ¿Se podría pensar en el Kiri para esto, digamos, para que ese recambio que se haga, tratar de adoptar esta planta? Nosotros pensamos que sí, hemos estado en contacto con algunos miembros del Consejo del Arbolado Público que se ha formado hace poco. Nos vamos a reunir ahora la semana entrante y por las características que tiene la planta es bastante apto, ya que una de las más importantes que le preocupa a toda la gente que quiere plantar algún árbol en el frente de la casa es el tema de las raíces. Sí, lógico, sin Las duda. raíces no son rastreras como los árboles que levantan las veredas o afectan las cañerías, sino que crecen en profundidad. Esto sería bastante beneficioso al momento del cambio, ya que la mayoría de las especies tienen el crecimiento hacia los costados. Por otro lado, el crecimiento de la planta en altura, si uno le da el espacio, es bastante considerable,
pero viendo los ejemplares de árboles que tenemos acá en San Rafael, que se van a sacar o que están en peligro, la altura sería aproximadamente la misma. Y con una poda acorde, esto se podría mantener perfectamente. Ujú. Bueno, de todas maneras, bueno, hay también por allí gente que, bueno, pone en atención, digamos, el foco de que podría ser una planta invasiva el kiri. ¿Puede pasar esto? Mira, nosotros, pues, por la experiencia del hecho para la germinación, es bastante complicado el tema. No se da si uno pone la semilla y la deja al sol, sino que hay que darle unas condiciones de humedad y iluminación acordes. De hecho, acá en San Rafael hay un ejemplar que tiene aproximadamente unos 25 o 30 años, en la calle Pedro Vargas, justo la intersección con Benieli, donde corta Benieli, ahí es donde está el árbol. Este árbol tiene 30 años, hace 30 años que viene floreciendo, generando semillas. Sí, pues además tiene flor, ¿no? Tal cual, tiene flor. Y en el lugar del árbol había un vivero. Y del vivero nosotros estuvimos charlando y nunca pudieron sacar ejemplares, digamos, que sobrevivieran. Porque es bastante complicado el hecho de la germinación, del crecimiento y la adaptabilidad. Entonces, esta planta, si no ha generado otras plantas en el mismo sector, claro, nos demuestra que acá por el tipo de clima es bastante difícil. Puede que se llegar a desole. ser invasiva, por llamarlo de alguna manera, en otras zonas más húmedas, por ejemplo. Tal cual, donde se le dé las condiciones necesarias, que es humedad y luz, digamos, permanentes cuando está la semilla en el suelo. Pero acá, digamos, es verificable esto de que habiendo esta planta, después hay una o dos plantas más en el distrito de La Llave, y en tantos años no se ha observado que haya crecido otro kiri alrededor. Es bastante notorio para ver que no puede llegar a ser invasivo acá. Claro. Sin duda, una de las características más sobresalientes que tiene la especie es esto de la capacidad de absorber el monóxido de carbono, ¿no? El dióxido de carbono. Fundamentalmente para ciudades superpobladas, con grandes problemas de contaminación y todo, no quizás tanto para una ciudad como la nuestra, que todavía no llegamos a niveles alarmantes de smog, como se le llama habitualmente. Y bueno, esto hace que sea una planta que de alguna manera ayuda a lo que tiene que ver con el combate, digamos, del cambio climático. Tal cual. Sí, aparte de esto del consumo del dióxido de carbono, tiene otros beneficios por el hecho de que al estar la planta en el suelo, disminuye la erosión que puede provocar las lluvias, el problema de la quema de bosques. La planta, digamos, si se quema, el suelo no pierde las características, que es un problema bastante importante. Al tener tanto desarrollo de raíces hacia abajo, no hay erosión, puede volver a brotar. La planta normalmente, cuando se hace para proyectos maderales, rebrota hasta 5 veces después de talada. Entonces es como una característica bastante importante para todo esto, que es lo que es el cambio climático, la lucha contra la deforestación y estas cosas. Bueno, me imagino que ustedes por la actividad que desarrollan, en este caso este vivero de kiri, ya desde hace más de un año, se han consustanciado bastante con la problemática en general que tiene el arbolado público. ¿Qué opinión tienen al respecto de lo que está, digamos, del estado en general que tiene el arbolado público en San Rafael? ¿Cómo lo ven? Y en principio, o sea, día a día se ve que hay reclamos de gente que tiene los árboles en el frente de la casa, poniendo en riesgo la casa misma y la vida de ellos, y por la forma que la burocracia por ahí que existe para quitar un árbol, qué tipo de ejemplares, termina cayéndose el árbol arriba de la casa, claro, y no solucionamos nada de esa forma, por lo cual vemos bastante beneficioso el hecho de que se haya formado el Consejo del Arbolado Público, y que se estudien esos casos y que en principio se tenga en cuenta la seguridad de la gente, y después tener en cuenta, obviamente, tener árboles acorde a
a la al zona. lugar. ¿Creen que se tiene que trabajar más en lo que tiene que ver con el cuidado de los espacios verdes, por ejemplo, en los parques? Nosotros tenemos actualmente 3 parques grandes, importantes en San Rafael, que, bueno, por ahí no reflejan el mejor estado. ¿Qué opinión tiene al Tal respecto? cual, digamos, hay mucho espacio verde que podría ser muchísimo más aprovechado con distintas especies, digamos, más allá de las autóctonas y las que existen ahora. Actualmente en esos espacios se podría poner, por decirte, kiri o cualquier otra, y desarrollar realmente los espacios verdes con sombra y más atractivos, y que sean pulmones de la ciudad, públicos. Ujú. ¿Creen que por ahí las autoridades deberían hacer más hincapié en el cuidado de los espacios verdes, de los parques, no sé, poner más atención en todo lo que tiene que ver con el manejo del riego, por ejemplo, en esos espacios? Sí, Se han totalmente. perdido muchas Se especies, han ¿eh? perdido muchos ejemplares en lo que son plazas y parques, por una cuestión de no coordinar el hecho del riego. O sea, hace muchos años nuestros abuelos, nuestros padres, el riego pasaba permanentemente por las acequias, y hoy si uno ve el riego le llama la atención. Claro, O sea, es raro que pase agua por la sí, acequia, entonces eso nos da a entender que no se están regando bien las plantas. sí, Por sí. eso la problemática también de la caída de árboles. Cuando tenemos tormenta, observamos todas las ramas que quedan en, en las calles, que son árboles que están secos, básicamente. Sí, obviamente estos últimos 8 años de emergencia hídrica que venimos padeciendo no han, obviamente, colaborado en el tema, todo lo contrario. Pero vos crees que se debería, bueno, trabajar mucho más para lograr que llegue por lo menos un riego mínimo a las plazas, a los espacios verdes. Sí, sí, tal cual. O sea, más allá de que la emergencia hídrica es bastante importante, o sea, nuestro departamento depende básicamente de ello para la producción, pero no se puede dejar de lado el tema del riego de los árboles, que ponen en peligro la vida de la gente. Con un riego mínimo que se diera una vez por semana o cada 15 días, no habría problema. Tampoco es que las acequias sean canales, pero estaría muy bueno el hecho de que se vaya cuidando de a poco todo lo que es ¿Qué la parte opinión forestal. tienen de esta conformación, de esta comisión que se ha hecho para evaluar acciones a seguir en materia de cuidado del arbolado público? No, nos parece buenísimo por el hecho de que, al ser un grupo multidisciplinario, que se ven los distintos aspectos, digamos, de lo que es la parte económica, pública, las características de los árboles, de ver el mejor beneficio para lo que es la ciudad y la gente, el estudio de cada una de las variedades de árboles, ver cuáles hay que sacar, cuáles hay que controlar. eh, Bastante beneficioso para la ciudad, en buena hora que se haya hecho, y esperemos que las tareas que desarrollen sean útiles, digamos, y en Claro, tiempo y forma. Más allá seguro. de que obviamente esto es un proceso bastante grande, como decías vos recién, hay muchos ejemplares que hay que talar, o sea, no de un día para otro se cambian 50, 60 mil plantas. Claro. Sin duda, bueno, por ahí hay un dicho que dice, nunca es tarde, ¿no es cierto? Cuando las cosas son para bien, pero bueno, esto, digamos, podríamos haber reaccionado mucho antes, y las autoridades y las reparticiones que intervienen en esto podrían haber reaccionado mucho antes, y quizás hubiéramos evitado un daño que hoy ya es irreparable seguramente en muchas plantas. Bueno, ¿crees que de alguna forma todas estas instituciones y todos estos organismos que están interviniendo en este tema deben buscar asesoramiento de profesionales en la materia? Porque me parece que, viste, que algunas reparticiones es como que no se abocan demasiado a esto y no convocan a profesionales, a ingenieros agrónomos a lo mejor, o entendidos en la materia, y bueno, y se van manejando con lo que más o menos conocen, y bueno, así estamos. Sí, es como todo tema, digamos, que tiene un fondo técnico. O sea, uno no puede venir a tomar decisiones sobre algo que básicamente no está totalmente seguro.
Entonces es bastante útil el tema de tomar especialistas en el tema, ingenieros agrónomos, por ahí hay muchos agrónomos que están especializados en algunas especies, hacer una mesa de trabajo y ver qué es lo que mejor se adapta, mejores características daría para el arbolado público, y que no sea un problema el día de mañana en San Rafael las decisiones que se hayan tomado al momento de hacer el cambio. Seguro. Juan Pablo, te agradecemos la participación y éxitos, por supuesto, en este emprendimiento que tienen en el desarrollo de Kiri. Muchísimas gracias. Un saludo a toda la audiencia. Y si nos quieren buscar por las páginas de Facebook o Instagram, Kiri San Rafael, por ahí nos pueden escribir un mensaje privado y nos contactamos por si les interesa. Para conocer un poquito más de la especie. Tal cual. Bueno, muchas gracias. Pausa, ya volvemos. En 91.5, las noticias conviven con vos. En 91.5, sentimos